Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos muy bien acompañados el día de hoy. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, doctor. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Elvi. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Aquí estamos para acompañarlos y tocar un tema que es muy interesante, porque generalmente cuando nosotros hablamos de la divina voluntad, es un ¿cómo diríamos? Un choque muy fuerte cuando empezamos a tratar de comunicar esto, pero resulta que las personas no lo entienden, que las personas inmediatamente ponen dudas, ponen objeciones y como que no se logra captar perfectamente el por qué se está hablando de esto y qué es lo que Jesús nos está queriendo decir. Es una lectura del libro 31, pero que nos va a decir cosas que son muy interesantes sobre para qué sirven estas dudas, estas contradicciones y las penas que esto ocasiona, ¿no? Toda persona que haya querido el comunicar las verdades de la divina voluntad, cuando ve que el público, quien lo está recibiendo, no lo entiende o incluso se pone en contra, en realidad genera un dolor, genera una especie de sufrimiento por querer, por no saber qué está pasando. Y yo creo que esta lectura nos va a aclarar muchas cosas, sobre todo porque Luisa se pone exactamente en el lugar de nosotros. Luisa empieza, ahorita lo vamos a oír, pero Luisa empieza a cuestionar a Jesús de por qué estas verdades que son tan grandes, tan maravillosas, generan este tipo de reacciones ante el público que lo escucha, ¿no? Así que vamos a leer, es la lectura del libro 31, la lectura 28, con fecha febrero 24 de 1933. Vamos a escuchar. El doctor dice: la verdad es semilla, agricultor celestial y sembrador humano, inmutabilidad de los modos divinos. ¿Para qué sirven las penas y las contradicciones? Y luego dice Luisa: mi pequeña mente estaba toda ocupada con las tantas verdades que el bendito Jesús me había manifestado sobre la divina voluntad, y cada una de ellas se me presentaba como un portento distinto uno del otro, pero portento divino, no humano, no de tierra sino de cielo, y estaban todas como en acto de querer asaltar a la criatura para comunicarle y transformarla en su portentosa virtud toda celestial y divina. Esto, empezando luego, o sea, a Luisa estas verdades le parecen inmensas, o sea, y son verdades que son de cielo, y que estas mismas verdades están todas en la actitud de darse a la criatura para comunicarle todo lo que ellas contienen. Y lo que ellas contienen es cielo, lo que ellas contienen es Dios, lo que ellas contienen es divino. Y sin embargo, la criatura como que no lo logra captar y no lo acepta, ¿no? Así es, doctor. A mí me pasa así que leo algo así de estas verdades y siento que encontré algo grandísimo y se lo platico a alguien y dice, y digo, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo no puede captar esto que está impresionantemente grande, ¿no? Así es. Así es. O sea, algo que para alguna persona la simbra y que para otros es nada. Sí. ¿Sí? Entonces esto dice, cada una de ellas, de estas verdades se me presentaba como un portento distinto, pero portento divino, no humano, no de tierra sino de cielo, y todas en acto de querer asaltar a la criatura para comunicarla y transformarla en su portentosa virtud toda celestial y divina.
O sea que cada verdad sobre la divina voluntad, su misión no es nada más hacernos conocer cosas de Dios. Su misión no es nada más el dar el conocimiento, sino transformar a la criatura en lo que estamos escuchando, en lo que nos está transmitiendo. Así que por grande, maravillosa que nos parezca la verdad, debemos entender que eso es lo que esta verdad quiere hacer en nosotros. Y eso es lo verdaderamente grande e inmenso, ¿no? Claro. Así que cada vez que leamos, cada vez que veamos en estas verdades algo que nos absorbe, ¿no? Debemos entender que eso es lo que deberíamos de ser. Así es. Es maravilloso. Y esto es lo que hemos de alguna manera mencionado en algunas veces de ese famoso aviso que va a haber, ¿no? Ajá, sí, el de Garabandal. Es el de Garabandal, bueno, de tantas manifestaciones de la Virgen, donde se habla de una toma de conciencia y que hemos entendido que esa toma de conciencia nos va a presentar nuestra vida real como la ve Dios, o sea, pero desde el punto de vista de lo malo. Y en realidad yo creo que el verdadero impacto va a ser ver lo que Dios tenía preparado para nosotros. Eso es lo que nos va a sacudir. Sí, y ver que no le aceptamos ni el menos 1%. Así es. O sea, cuando comparemos lo que somos con lo que Dios quería que fuéramos, yo creo que ese es como para, en verdad, morirse del susto. Claro. Y de la vergüenza, del dolor de no haber aceptado esto, ¿no? Como usted alguna vez ha dicho, ¿no, doctor? Cuando nos demos cuenta de eso, si tenemos un poste enfrente, nos vamos a estar dando con el poste de repetimiento, Dando de topes, Así ¿no? es. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo viví? ¿No? Así es. Lo hice vida. Ya en el cielo se está pensando poner más postes, porque uno no basta. O sea, Necesitan muchos, yo creo. un solo doctor, poste sí. no Muchos alcanza, postes, ¿no? sí. Seguimos, perdón. Todo está muy bien, doctor. Sigue terminando, Luisa. Pero mientras mi mente estaba ocupada de esta forma, pensaba entre mí. Sin embargo, ante verdades tan celestiales y divinas, en las cuales la sombra de lo humano no existe, Perdón. La sombra de lo humano no existe. Ni Clarísimo. siquiera la sombra. O sea, no hay nada de humano. Para que esto se haga realidad, no debe de haber. En la verdad que se nos comunica, no hay nada humano. Para que se haga naturaleza nuestra, debe ser que no haya nada de humano. O sea que de alguna manera nos vuelve a repetir esa necesidad de quitar todo lo nuestro. así es. Sí, yo cuando las primeras veces que oía de esto, oía las verdades y sentía que era algo muy grande, pero no entendía absolutamente nada. Era todo lo humano, yo creo que estorbaba, y ahorita que empiezo ya a entender un poquito, ya, pues a lo mejor es porque me quité un poquito de humano. Posiblemente. Así es, o sea, nos vamos despojando de lo nuestro y es en donde Dios va poniendo lo suyo, ¿no? Así es. Hay una pregunta de Alfonso Reyes López. Dice, ¿qué relación existe entre el reino de la divina voluntad y las obras de la santificación? Bueno, en las obras de la santificación, la obra completa de la santificación, que es la obra del Espíritu Santo, es la comunicación de la vida divina. El Espíritu Santo está comunicándole al hombre hasta ahorita dones, gracias, conocimiento, y nos ha ido llevando de la mano para ir entendiendo cada vez más esta humanidad de Jesús. Y hemos ido adentrándonos en todo lo que Él hizo y en todo lo que Él sufrió por nosotros. Pero el Espíritu Santo no ha podido darnos o no ha podido comunicarnos todo lo que tiene en su interior. Y lo que tiene en su interior es vida divina.
Entonces nos ha comunicado los dones, las gracias, el conocimiento, porque hemos sido incapaces de recibir la verdadera vida. Hemos sido incapaces de poder tener lo que Él realmente contiene en sí. Así que yo diría que la santificación y el reino de la divina voluntad es exactamente lo mismo, nada más en grado diferente. O sea, la santificación, el final de la santificación es exactamente llegar al reino de la divina voluntad. Bueno, dice, ante verdades tan celestiales y divinas en las cuales la sombra de lo humano no existe, tan amables, tan penetrantes, santas, llenas de luces, cada una de las cuales encierra la vida, el amor, la santidad de aquel que las ha manifestado. Hay quien leyendo alguna cosa de estas verdades las pone en duda, pone en dificultades, y tú lo sabes, oh Jesús, a ti todo es conocido. Y me sentía toda oprimida y suspiraba a mi dulce Jesús para decirle mi pena, y él, sorprendiéndome, me ha dicho. Aquí sale este dolor de Luisa, ¿no? O sea, ante la duda de las personas a las que se las comunica. ¿Y a quién se las comunicaba? A todos. A los sacerdotes. A los sacerdotes. A los sacerdotes, o sea, el sacerdote que estaba al cuidado de ella era el que tenía la consigna de recibir todo lo que Luisa recibía de Jesús. Y lógico, aquí se está refiriendo a las dudas y a las dificultades que ponía el sacerdote. Pero ya en el tiempo ahora son de las demás criaturas que lean los escritos. Claro, porque ahora ya salió. Cuando Luisa lo estaba tratando Jesús con Luisa para fundar el reino. Ahora ya esto se abre y se abre al mundo, pero cuando lo comunicas al mundo es cuando encuentras esto también. Así es. Y lo encuentras no solo en sacerdotes, muchas en criaturas. Todas las personas que lo escuchan, inmediatamente surgen las dificultades y las dudas. ¿Qué habrá más, dificultades o dudas? Pues yo creo que las dos, Dudas. doctor, ¿no? No. Dudas. O las dudas generan dificultades. O las dificultades generan dudas. Sí, también. En fin, es tremendo, ¿no? Porque es algo nuevo que no han escuchado y entonces ahí viene la duda, ¿no? De si será verdad o no, o qué, porque no han profundizado, porque no saben, entonces ahí encontramos todas estas dificultades. Yo pienso que sí, yo pienso que es un enfrentarnos a un evangelio, al evangelio tradicional de Jesús, pero abierto, ya sin el problema del lenguaje. Porque Jesús, por ejemplo, decía, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie, ¿sí? Que se renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Al joven rico que le dice, bueno, ahora que lo que quieres es ser perfecto, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. El Jesús que decía, aquel que pone las manos sobre el arado y voltea, ese no es digno de mí. En fin, es un evangelio. Luisa no es algo nuevo, es simplemente la explicitación del evangelio de Jesús, en donde se nos muestra, ya Jesús nos va diciendo, mira, espérate, yo lo que dije aquí es esto. Sí. Y nos lo va ampliando. O sea, en realidad esto es evangelio. Claro. Sí. Y ahora nos pone muchos ejemplos con la creación, ¿no? Él nos pone O sea, muchos ejemplos. se vale de todo. Así que no es algo nuevo, ¿sí? No creo que haya demasiados problemas, ni cosas que nos alarmen por decir, no, eso no está en el Evangelio. No, momento, esto es Evangelio puro. Hay una pregunta de que si hay estos libros en portugués. La realidad no lo sé. Perdón, pero no sabría yo decirle si hay o no en portugués, pero Podemos averiguar. Podemos averiguarlo y con gusto se los comunicamos. Y luego preguntan,
¿Es pertinente o no hablar a otras personas de la divina voluntad? O más bien con nuestro anhelo y entrega, este reino del divino querer se irá extendiendo. No, por supuesto que hay que hablar. Que hay que hablarle a todo mundo. O sea, imagínense el Evangelio si no hubieran hablado. Si Sí. así, hablando con la iglesia que nos lo predica, que nos lo ha predicado durante 2000 años, y con todos los grandes pilares de nuestra iglesia, los santos, todo, y estamos donde estamos. Sí. Si no se hubiera hablado, pues no. Claro, las palabras se confirman con las actitudes. Ajá. Sí. En una lectura dice Jesús que a quien se opone no hay que insistirle, que no derrochemos sus obras. Es equivalente a cuando manda a los apóstoles y les dice que quien no los quiere escuchar se limpian el polvo de los pies, en la vuelta y se regresa, ¿no? De alguna manera. O sea, pero de que tenemos la obligación de Sí. comunicarlo, claro. A todo el que quiera escuchar. Ahora ya se habla mucho, se habla mucho de que somos, por el bautismo, que somos profetas, reyes, sacerdotes. Profeta no quiere decir el que profetiza algo, quiere decir el que anuncia. Así que tenemos la obligación de anunciarlo, ¿no? Como siempre vamos a encontrar gente dispuesta y gente no dispuesta, ¿no? Así es. Tenemos otra pregunta. Dice, en las horas de la pasión se nos explica que Jesús en la tierra vivió la vida de cada criatura para reparar nuestros actos. Entonces, ¿qué pasa con las almas que se pierden y van al infierno? ¿Qué pasa? Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Que rechazan lo que Jesús hizo. Aquí hay que entender, porque si no corremos el peligro de adoptar las ideas de los hermanos separados, de que el sacrificio de Jesús, por su dignidad y por ser quien era, o sea, el Hijo de Dios, su sacrificio equivale al perdón para todos, y que nosotros solamente aceptando a Él como Salvador, tenemos todo ganado. No, un momento, eso es olvidar totalmente las palabras, por ejemplo, de San Pablo. O sea, tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo único que le faltó a la pasión de Jesús soy yo. Eso es lo que los hermanos separados no han aceptado. No es que no lo hayan entendido, no lo quieren aceptar, porque eso significa un sacrificio de parte nuestra. Eso significa un ponernos en la cruz junto con Jesús, porque eso es lo que le faltó. Es muy cómodo decir Jesús es mi Salvador y listo. Pero cuando me dicen es que tú te tienes que subir a la cruz, ahí ya no me gustó. Y eso es que no han entendido ni siquiera los mandamientos. O sea, ni siquiera los mandamientos, porque los mandamientos es un crucificarse continuamente, un morir continuamente a nosotros. Por lo tanto, o sea que hay que entender que el sacrificio es la parte principal donde vamos a abandonar nuestros modos humanos, que son contrarios a los modos divinos. Y si no abandono los modos humanos, entonces los modos divinos no pueden entrar y me puedo perder, por supuesto que me puedo perder. Lo que hizo Jesús es dos cosas. La primera y la principal es darle al Padre todo lo que todos nosotros deberíamos de haberle dado. Por eso rehace la vida de todos, para entregárselas al Padre, pero totalmente puras, limpias, con obras siempre en la divina voluntad, obras como las quería Dios, para que Dios reciba de Jesús todo lo que Él quiso recibir. Y para el Padre no hay nadie que esté que se haya perdido, porque todo lo suplió Jesús. Y el segundo trabajo de Jesús es recibir todo lo que el Padre le da a toda la humanidad. Por eso que recibió de Jesús corresponde con gracias, con perdón, con misericordia, con todo.
Y eso Jesús lo recibe y lo pone a nuestra disposición para que nosotros elijamos si queremos o no queremos. Si yo quiero, adelante hasta donde yo quiera tomar. Ahora, en este momento, con los escritos de Luisa, puedo llegar a tomar incluso la vida divina. Si no quiero, no lo tomo y me puedo llegar a salvar, sí, pero tendré que pasar al purgatorio para quitarme lo que llevo de humano. Y si definitivamente digo, no, contigo no quiero nada, con todo lo que Jesús hizo, me condeno. O sea, pero me condeno yo. Pero la vida divina que yo debería de haber vivido, esa la vivió Jesús y se la entregó al Padre. Por lo tanto, el Padre está totalmente pagado en todo lo que Él hizo, ¿no? Y ahí Jesús no tiene nada que ver en si yo quiero salvarme o no. Yo decido si quiero salvarme o no quiero Eso salvarme, es totalmente personal. Jesús Así quiere es, que todos nos salvemos. Dios quiere que todos nos salvemos. Pero no puede transgredir nuestra libertad que nos dio Él mismo. Claro. Y tenemos otra pregunta. Dice, cuando se habla a alguien de divina voluntad y aunque se les muestre las lecturas así, no creen, ¿qué podemos hacer? Pues es lo que dijimos que Jesús dice que a quien se oponga no derrochemos sus obras, y él también dice en esa lectura, dice, ¿cómo sabes tú que no es mi plan que esta persona todavía no se convierta? Porque quiero convertirla más adelante para sacar más fruto. Algo así dice en la misma lectura. Claro. ¿No? Pues son cosas de Dios. Así es. Dios escoge siempre los momentos específicos en la vida de las criaturas para hacerle fuerza, ¿no? Y si No la forzar a criatura, nadie, ¿verdad? exacto. Y si lo vemos en nuestra vida como la hemos ido transcurriendo, veremos que si el conocimiento de Dios nos llega un mes antes de lo que nos llegó, quizá no lo hubiéramos aceptado. Si el conocimiento de la divina voluntad hubiera llegado en otra circunstancia, si hubiéramos desviado nuestra vida una milésima, tantito en un principio, nunca hubiéramos llegado. Si quitamos alguna de las cosas que hemos vivido, lo que sea, lo más mínimo que lo quitáramos de nuestra existencia, tampoco llegaríamos nunca. Así que Dios va perfectamente planeando, y nos va entregando lo necesario en el momento necesario. Eso no quiere decir que lo vayamos a aceptar. Quiere decir que es el momento propicio para darnos el conocimiento. Ya si lo acepto o no, eso ya es cosa mía, ¿no? Claro. Así que, ¿qué hacer si no lo aceptamos? Simplemente seguir rogando por ellos, seguir orando por ellos, seguir ofreciendo nuestros actos por ellos. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Incluso Jesús, el sufrimiento de Jesús, lo ofrecía por aquellos que lo estaban martirizando. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? En fin. Claro que sí. ¿Seguimos? Entonces Jesús le contesta a Luisa y le dice, mi buena hija, no te aflijas por esto. Tú debes saber que para conocer una verdad se necesita amarla. El amor hace surgir el apetito. El apetito da el gusto. El gusto hace surgir el hambre de comer de ella hasta saciarse y masticar muy bien la sustancia de un alimento, o sea, de mis verdades. La masticación produce la fácil digestión, en modo que se siente la posesión del gran bien que posee y produce mi verdad, y entonces las dudas cesan. Las dificultades se disuelven como nieve ante los rayos de un sol ardiente. Esto es también interesante, o sea, y es algo que hemos repetido mucho en diferentes lecturas. Nunca preocuparnos por nuestras miserias, por nuestras dudas, por nuestros manchas que tengamos, nada de eso. Son las mismas verdades, el mismo Dios quien se va a ir encargando de nosotros y nos va a ir poco a poco limpiando y nos va a ir haciendo más clara la verdad.
El problema es que siempre le quiero meter de lo mío. Y cuando quiero meter de lo mío es cuando distorsiono todo y cuando no le doy oportunidad de limpiarme. ¿Qué nos ha dicho ahorita en esto último que hemos leído? Primero, para conocer una verdad se necesita amarla. Amarla. El amor hace surgir el apetito da el gusto hace surgir el hambre de comer de ella hasta saciarse. Es como cuando comemos algo que nos gusta. O sea, hay muchas cosas, sobre todo comida chatarra, diría yo, que es adictiva. Sí. O sea, la prueba uno y el sabor es tan agradable que no puedes comer solo una. Sí. O sea, Ya fue comercial, doctor. Sí, ya fue comercial. Pero así es. Entonces aquí se nos está hablando de esto, de ese gusto, y ese gusto llega a convertirse en amor. Y una vez que tenemos todo este conjunto de cosas, vamos, en verdad, vamos disfrutando de esa verdad, de ese alimento, Sí. y vamos queriendo cada vez más, y más, y más. Y en ese momento las dudas y las dificultades se disuelven. O sea, no necesito que alguien llegue a disolverme la duda. Porque por más que queramos explicar, hablar y todo, hay que entender que todo lo que es hablado penetra por el oído y pasa por un cernidor. Y ese cernidor es nuestra inteligencia. Ese cernidor, sí sabemos lo que es un cernidor, ¿verdad? Sí. Tiene orificios adecuados a mi persona, a mi entendimiento. Por lo tanto, nada más va a dejar pasar lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene y lo que yo creo. Lo demás lo va a desechar. Por lo tanto, las palabras, en verdad, se necesita mucho para que la palabra haga efecto. Pero ¿qué tal si empezamos a actuar en la divina voluntad? Actuando en la divina voluntad es como una bomba atómica comparada con una resortera. La resortera eran las oraciones. Por ejemplo, la mamá de San Agustín, que a base de oraciones logra que Jesús intervenga y convierta a su hijo, ¿sí? Y después de mucho tiempo de estar rezando, sufriendo por él. La divina voluntad no es una oración. La divina voluntad es repetir la vida de Jesús con todo lo que Jesús consigue para la criatura y poder actuar desde dentro de las criaturas. Entonces es una bomba atómica comparada con una resortera, en que vamos realmente a poder actuar en el interior de las criaturas sin necesidad de estar en presencia de él o de ella. No sé si queda claro. Sí, claro que sí. Doctor, cuando usted dijo de las mortificaciones y de las dudas y todo lo que nos hace sentir mal, creo que es muy, hasta cierto punto, cuando ya lo entendemos, es hasta ventajoso para la criatura decirle, yo no me preocupo, no me mortifico, no, todo te lo dejo a ti, Jesús, porque entonces ya vive uno muy feliz, o sea, ya se quita uno todos esos sacos que viene uno cargando, ya se los deja uno a él, ¿no? Entonces esa carga ya la deja uno, ¿no? Pero para llegar a eso necesitas realmente amar a Jesús. Y confiar en él. Y confiar en él, Creer. o sea, el amor es confianza, ¿no? Uh-huh. Y ese es el punto, eso es lo que Jesús nos está pidiendo, rogándonos que aceptemos. Que nos volvamos adictos a Jesús. Así es. Así es. Así es, ninguna adicción más que a él, ¿no? A ver, ahí creo que hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, Teresita García dice, hablando de las dificultades que dijimos antes, que una dificultad sería que hay quien hasta dice que es una secta esto de la divina voluntad. Bueno. Comentario. Y luego Mario Ojeda dice, ¿en qué fecha se menciona al respecto de no insistir sobre la divina voluntad?
Me suena que en el libro 23, pero no me acuerdo. Luego se lo... No lo recuerdo ahorita, o sea, honestamente. A lo que se refería Alejandro, o sea, es a no estar insistiendo en personas que no quieren. Sí, en los que se oponen. Así es. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio hay puntos que son tremendos y con palabras tremendas, ¿no? Ujú. No le den a los puercos, o sea, Perlas a los Perlas puercos, a los puercos, ni las cerdos. cosas porque santas a los perros. porque las van a pisotear. Así es. Sí. Ujú. La divina voluntad se comunica, pero si hay personas, y las hay y en todos lados, que se vuelven enemigas de la divina voluntad en cuanto la conocen. Sí. O sea, ¿qué pasa en el interior de ellos? ¿Quién sabe? Pero se vuelven enemigos y enemigos de las personas que incluso están llevando el mensaje. Yo creo que es simplemente lo que hacía Jesús. Él llegaba, daba su palabra, la externaba y nada más. Sí. No se preocupaba si le hacían o no le hacían caso. A Jesús le dijeron endemoniado, a Jesús le dijeron loco, a Jesús lo hicieron como quisieron. ¿Qué no podrán hacer con alguien que quiere comunicar? Es seguir la suerte de Jesús. Punto. Vivir la vida de Jesús, ¿no? En todos Vivir la los vida de sentidos. Jesús. Y la vida de Jesús implica sufrimiento, implica humillaciones, implica ataques, implica incluso pasión, muerte, pero también implica resurrección. Sí. Así que, Así es. bueno, seguimos. Continuamos. Ahora, si apenas las han tocado sin comerlas, con un estudio profundo, con un amor que produce el apetito, qué maravilla que tengan dudas y dificultades. Claro, casi siempre, cuando menos en lo poquito que yo he podido ver, casi siempre las personas que más se oponen son las que menos conocen. O sea, supuestamente conocen mucho de otras cosas y todo, pero de haber leído de la divina voluntad, no. No se puede amar lo que no se conoce. No sé. Y aparte, yo no puedo atacar algo que no conozco. Claro. Sí, no. O sea, si no me tomo la molestia de profundizar, yo no entiendo cómo me tomo la osadía de atacar sin conocer. ¿Sí? Claro. O cómo habrían hecho mejor diciendo, no es alimento para nosotros, ni tenemos voluntad de comerlo. Perfecto. En lugar de hacer juicio. En lugar de Hacer hacer juicio. juicios, claro. O sea, yo creo que es 1000 veces preferible decir, no, esto no lo quiero, no es para mí, no lo entiendo, yo me quedo con lo mío, perfecto, no hay problema. Yo creo que las personas sienten que se justifican al atacar, ¿no? Sienten que se están justificando, pues por no querer conocer algo, ¿no? Es entrar en el interior de las personas y en realidad no podríamos conocer los motivos. Pero sí es tremendo el que una persona no quiera conocer, quiera atacar y incluso, o sea, atacar no solo la verdad, sino atacar a las personas que están comunicando esa verdad y atacar a las personas que siguen esas verdades, ¿no? Sí. El hecho de decir son secta, perdón, pero eso es un ataque tremendo y un sobreponerse ellos como algo, no sé exactamente cómo decirlo, como centro de religiosidad, centro de moralidad, centro de conducta, centro de todo, para decir, si no están como yo, no son. Y si nos tomamos la molestia de pensar un poquito, eso es soberbia. Sí. Eso es soberbia. Serían como Pablo antes de convertirse, que era Saulo, que perseguía a los católicos cristianos y de un momento Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Ahí también Jesús tendría que sacudirlos, convertirlos, preguntándoles, ¿por qué me persigues? No, es que Saulo perseguía porque no conocía. Ajá. Pero Saulo era no un conocen, hombre recto, era un hombre totalmente íntegro, que en el momento que se le presenta la verdad, en ese momento la acepta.
no cuestiona. Para estas personas que cuestionan la divina voluntad y que hacen esto de decir que son secta y todo, son personas que si hubieran sido San Pablo le hubieran dicho, no, momento, que Jesús ni que nada. Tú eres enemigo de la religión judía, tú eres enemigo de Yahvé, tú te eriges como hijo de Dios y es un Dios que ni siquiera se podía nombrar. Y hubiera seguido atacando cristianos. No, San Pablo era un hombre recto totalmente, que cuando se le presenta la verdad, la acepta, y sobre todo algo que hay que, no es en forma peyorativa, pero sí entender, San Pablo era un hombre inteligente. Era muy docto y estaba defendiendo lo suyo, Así, ¿no? Sí, y en el momento que se le presenta la verdad, en ese momento se le abren los ojos y dice, claro, esto es cierto. Y se lanza con todo a seguirlo. Así que... Dice, pero se sabe que mis verdades encuentran lugar, más en los corazones simples que en los doctos. Esto sucedió en mi redención. Con mi dolor, ningún docto me siguió, sino todos los pobres, ignorantes y sencillos. Tú debes saber que mis verdades son semillas que yo, agricultor celestial, continúo sembrando en las almas. Y si hago mi siembra, con certeza debo recoger el fruto. Muchas veces me sucede a mí, como al pobre sembrador que arroja su semilla en la tierra, la cual por falta de humedad, la tierra no tiene la fuerza de comerse la semilla para digerirla y convertirla en tierra y de la sustancia que ha absorbido de la semilla. Dar al pobre agricultor el 10, el 20, el 100 de la semilla que se ha comido. Otras veces, mientras arroja la semilla, por falta de lluvia, la tierra se hace dura sobre la semilla y no encuentra el camino para hacer salir la vida, la sustancia de la semilla que encierra. Y el pobre agricultor debe tener paciencia para recibir la cosecha de sus semillas. Sin embargo, con haber sembrado la semilla, ha hecho ya una cosa y puede tener esperanza, quizá una lluvia de la humedad a la tierra, la cual, poseyendo la sustancia de su semilla, hará surgir lo que ha sembrado. O bien, quitando la dureza, removiéndola, forma los caminos para reproducir su semilla. Así que el sembrador, a pesar de que la tierra no produce súbito la multiplicidad de la semilla que ha recibido, el tiempo, las circunstancias, la lluvia, puede hacer producir una cosecha más abundante que no se esperaba. Bueno, este es otro punto interesante, ¿no? O sea, nunca sabemos cuándo una semilla va a realmente a dar fruto y cuando la tierra encuentra las condiciones adecuadas. Yo aquí pondría como el agua que ayuda a que la tierra dé este producto. El agua sería la disposición, Ajá. sería el conocimiento, sería el amor, sería todo esto que nos habló hace unos momentos, ¿no? Sí, y es lo que decíamos también de que hay a lo mejor personas que quieren que tarde más su conversión, su conocimiento y todo para que después den más frutos, lo que decía en esa lección. Así es. O como usted comentó una vez, doctor, que muchas veces algunas personas necesitan llegar al fondo, a la base de ese trampolín y ese mismo fondo que llegan, eso mismo los impulsa hasta arriba, ¿no? Va a ser un impulso Pues sí, mayor. de alguna manera también es verídico. Hay personas que necesitan llegar al fondo. Alcohólicos Anónimos necesitan llegar al fondo. Cualquier adicción, a veces es necesario llegar al fondo para que del mismo sufrimiento que están teniendo salgan, ¿no? Resurjan. Aquí es prácticamente lo mismo. Nuestra voluntad humana nos ha llevado poco a poco a tener una vida que, aunque aparentemente la gozamos,
Si somos honestos, si somos realmente personas que busquen la verdad, veremos que tenemos muchísimas aflicciones, quizá más que la de gustos, muchísimas cosas en las que nos hemos ido escondiendo para ir cada vez más ocultando nuestras miserias, ¿no? Así es. Llegar al fondo, bueno, pues llegar al fondo del sufrimiento para de ahí salir. Pero creo que hay más preguntas, Son ¿no? comentarios, más bien, dice Mario Osorio. Saludos en divina voluntad. A mí me pasó como si esperara esto desde siempre. Y ella misma dice, y para quien les platico, parece como que estoy loca. Suena muy A todos nos pasa, Sí. ¿eh? Sí. Luego Lucy Morales dice, la divina voluntad es lo más hermoso que existe en esta tierra y llenos de un amor infinito como es Dios. Y Eduardo Hernández dice, muchas personas no entienden que vivir en la divina voluntad no es de este mundo, va mucho más allá de todo. Así es, todos son comentarios muy acertados. Así es. Y bueno, pues esta es esa estigma que tenemos todos los que queremos vivir en esto. Y digo estigma porque se nos marca luego como exageradito, ¿sí? Como Pero fanático. somos como la semilla que está luchando con la tierra para crecer, como Así dices. es. Así es. Así es. Bueno, Dice, ahora, si el agricultor, a pesar de todas las dificultades de la tierra, puede esperar y recibir una abundante cosecha, mucho más yo, agricultor celestial, habiendo sacado de mi seno divino tantas semillas de verdades celestiales, para sembrarlas en el fondo de tu alma y con la cosecha llenar todo el mundo. ¿Quieres entonces tú creer que por dudas y dificultades de algunos, que quién como tierra sin humedad y quién como tierra endurecida, yo no debo tener mi cosecha sobreabundante? aquí es otro punto importante porque aquí se dirige a Luisa directamente, o sea, como la persona que va a fundar el reino, la que está recibiendo esta oportunidad de volver a refundar el reino, porque todo había sido en Adán. Entonces, Jesús le dice, bueno, ¿tú crees que por esto, o sea, las dudas y las dificultades van a realmente hacer algo? Cuando que estas verdades maduradas en ti y en mí van a hacerle bien a toda la humanidad. Porque eso es lo que está diciendo, es Exacto. sembradas en el fondo de tu alma y con la cosecha llenar a todo el mundo. O sea, y eso es lo que está pasando ahorita en este momento. O sea, Luisa aceptó y se dio la cosecha y ahora estamos recibiendo de ella todos esos frutos, ¿no? Entonces, ¿quieres tú creer que por dudas y dificultades de algunos, que quién como tierra sin humedad y quién como tierra endurecida, yo no debo tener mi cosecha sobreabundante? Perdón, pero Jesús es Dios. Claro. Y todo lo que Dios decreta, porque el reino es un decreto, se cumple. Le guste o no le guste a quien sea, ¿no? Sí. Aquí no hay posibilidades de error. Aquí es absoluto. ¿Cuándo? Ahí sí ya depende de nosotros. Es un decreto divino, pero que está sujeto a la disposición del ser humano. Ya se fundó el reino, eso era lo importante. Ya logró tener su fundación. Jesús está recibiendo ya de Luisa todo lo que toda la humanidad debería de haber dado. Y ahora somos nosotros los que tenemos que tomar esto. Y es como en esta imagen que tenemos, ¿no? Tenemos a una persona que está entre dos aguas. Un agua verdosa, pequeña, que representa quizá lo suyo, Su mundo. y un agua inmensa que es el mar que está El atrás océano. y está en esa duda de hacia dónde se lanza. Aquel mar no lo conoce, lo ve tan grande, tan inmenso que no lo comprende y quizá tenga miedo. Que eso es lo que nos pasa en muchas ocasiones en la divina voluntad.
voltea hacia acá y lo ve pequeño, lo conoce, ha estado en él y está feliz de la Se ve vida. el fondo, no tiene mucho ¿Por que eso? arriesgarse. Así es. Entonces se le está ofreciendo aquello, pero él está dudando de dejar lo presente. Esta es la duda, esta es la dificultad, ¿no? En fin, sigamos con la lectura. Dice Jesús, hija mía, te equivocas. El tiempo, las personas, las circunstancias cambian. Y lo que hoy se puede ver negro, mañana se podrá ver blanco. Porque muchas veces se ve según las predisposiciones que tienen y según la vista larga o corta que la inteligencia posee. Pobrecitos, se necesita compadecerlos, pero el todo está en que yo he hecho ya la siembra. La cosa más necesaria, más sustanciosa, más interesante era manifestar mis verdades. Punto principal, cosa que no pudo hacer con Adán. Manifestar ¿sí? sus verdades. Manifestar sus verdades. Cosa que en el Evangelio no quiso hacer o no pudo hacer. Y tan es así que al final de su vida dice, todavía tengo mucho que decirles. Mucho que decirles. Era esto que no era el momento. La humanidad no estaba todavía preparada para recibir esto. Y ahora Jesús nos lo está confirmando. O sea, ahora vengo a darles esto que no lo pude dar antes. Porque muchos se preguntan, es que Jesús en el Evangelio dijo todo. Perdón, pero eso no es cierto. Y tan no es cierto que él mismo nos lo dice, no es algo que alguien diga. No, él mismo lo dice. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Seguimos. Si mi trabajo lo he hecho, la parte principal ha sido puesta en acción. He encontrado tu tierra para arrojar mi semilla. El resto vendrá por sí, y las dudas, las dificultades, las penas, servirán como al pobre agricultor podrían servir la leña, el fuego, para cocer la semilla cosechada y hacerla su alimento. A ver, las dudas y las dificultades, o sea, esto es, hay que entenderlo, de los demás, dice, las penas servirán como al agricultor, podrían servir la leña, el fuego, para cocer la semilla cosechada. Aquí el agricultor es Jesús y Luisa. ¿Sí? O sea, ese es el símil. Jesús y Luisa son el agricultor. Y dice, para cocer, podrían servir la leña, el fuego, para cocer la semilla, para madurar las verdades en ellos y, una vez cosechada, hacerla su alimento. Entonces, de alguna manera, las dudas y dificultades que la gente, que el mundo pone, ocasionan en Jesús y en Luisa y en María, sobre todo también, el sufrimiento, el dolor de ver la que no lo aceptan, pero eso hace que la cosan bien esta verdad, esta semilla, y la pongan a beneficio de toda la humanidad. Es inmenso esto. Sí, inmenso. Sí. O sea que aún el mal sirve al bien. Una voluntad rebelde se vuelve voluntad servil del bien. Incluso Satanás sirve al bien. Sirve al bien tentando a las almas, sirve al bien purificando a las almas, sirve al bien. O sea, y esa aunque es, no sea su intención. no es su intención, no estamos de acuerdo. Pero pobrecito Satanás, hay que compadecerlo, Sí. porque está total y absolutamente errado, erróneo todo su actuar, y ese va a ser su mayor tormento el resto de la eternidad. Ver que ayudó a la fundación y al crecimiento del reino de la divina voluntad. Y eso va a ser para él el peor que el infierno. Qué bueno. Sí, porque va a haber muchas semillas, porque muchos no creen. Así es. Gracias al sufrimiento de Jesús, de María, de Luisa,
y ahora de las almas que viven en la divina voluntad, porque también ellas participan y se asocian en la vida de ellos. Así que todo lo que pueda pasar en nosotros servirá para extender este reino. Fabuloso. A ver si... Dice, así pueden servirme a mí y a ti como soles para hacerlas madurar en los corazones, como leña Bueno, y aquí fuego. está diciendo lo que estábamos comentando, ¿no? Exacto. Como leña y fuego para darlas no con las solas palabras, sino con la práctica y con el sacrificio del fuego de la propia vida, cocerlas, para convertirlas en alimento dulcísimo y ponerlo en la boca de las criaturas. Hija mía, si yo hubiese querido prestar oídos a lo que se decía de mí y a las contradicciones que hacían a las verdades que manifesté cuando vine a la tierra, no habría formado ni la redención ni manifestado mi evangelio. Sin embargo, eran los más doctos, la parte noble, aquella que habían estudiado las escrituras y que enseñaban al pueblo la religión. Los dejé decir y soporté con amor y paciencia invicta sus continuas contradicciones. Y me serví de las penas que me dieron como leña para quemarme y consumirme sobre la cruz por amor de ellos y de todos. Así hoy, si yo quisiera prestar oído a lo que dicen sobre las verdades de mi divina voluntad, habría tenido que poner fin a las manifestaciones sobre ella y a los designios que quiero cumplir con manifestarlas. Pero no sufrimos de mutabilidad. El obrar divino es inmutable. El obrar humano tiene esta debilidad y obra según la estima que le dan los demás. Pero nosotros no. Cuando decidimos, no hay quien nos aparte, ni todas las criaturas, ni todo el infierno, pero esperamos con nuestro amor inextinguible tiempos, circunstancias y personas que deben servirnos para lo que hemos establecido. Por eso no quieras preocuparte, y haciendo tuyo nuestro modo divino, si es necesario, pon el sacrificio de tu vida para obtener que mi divina voluntad sea conocida y reine en todo el mundo. Perfecto. Igual que Jesús puso toda su vida y llegó a la muerte, y llegó a esto con tal de poner el reino de la redención y las bases del reino de la divina voluntad. María prácticamente fue lo mismo, o sea, ella empeñó toda su vida, todos sus sufrimientos con la primera finalidad, que era el establecer el reino. Y en segundo lugar, pero que era necesario poner primero, era el perdón, que es la redención. Ahora Luisa está haciendo lo mismo, pero ya dirigido nada más al reino de la divina voluntad, no a la redención que ya está dada. Por lo tanto, todo lo que ella hace, todo lo que ella sufra, lo vas a hacer, lo va a sufrir junto con Jesús para bien de nosotros. O sea, este movimiento interior de conversión, de gusto por las verdades de la divina voluntad, de amor por la divina voluntad y de empeño en seguirla hasta el final, se lo debemos a Luisa y se lo debemos a Jesús y se lo debemos a María. Es enorme, ¿no? Sí, fabuloso. Bueno, seguimos. Continuamos. Mi dulce Jesús ha hecho silencio, y yo continuaba pensando en la imposibilidad de que la divina voluntad pueda reinar como en el cielo, así en la tierra. Y Jesús, suspirando, ha agregado: Hija bendita, lo que es imposible a los hombres, todo es posible para Dios. ¿En dónde oímos eso? En el Evangelio, En el ¿se acuerdan? Evangelio, sí, así Cuando es. Pedro le dice, Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le dice, para el hombre, imposible, pero para Dios, Todo es Todo posible. es posible. Y si fuese imposible que mi voluntad pudiese reinar como en el cielo, así en la tierra, mi bondad toda paterna no habría enseñado la oración del Padre Nuestro, porque hacer pedir cosas imposibles no lo habría hecho, ni yo lo habría recitado con tanto amor, poniéndome a la cabeza de todos,
ni la habría enseñado a los apóstoles a fin de que la enseñasen a todo el mundo como la oración más bella y la más sustanciosa de mi iglesia. Cosas imposibles yo no las quiero, no pretendo de la criatura, ni yo mismo les hago las cosas imposibles. Por lo tanto, si fuera imposible que mi voluntad divina reinara como en el cielo así en la tierra, habría enseñado una oración inútil y sin efecto. Y yo cosas inútiles no sé hacer. A lo más, espero aún siglos, pero debo hacer surgir el fruto de mi oración enseñada, mucho más que gratuitamente, sin que ninguno me lo hubiese dicho, que yo diera este gran bien de que mi voluntad se hiciese como en el cielo, así en la tierra. Yo mismo, como una segunda creación, sin que nadie me rogara. Yo extendí los cielos, creé el sol y todo. Así por mi voluntad, todo espontáneo yo dije, rueguen que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Y cuando espontáneamente se dice, rueguen que esto suceda, sin que ninguno me lo haya pedido, significa que primero observé todo en mi omnividencia, ponderé muy bien las cosas, y cuando vi que esto era posible, entonces me decidí a enseñar el Padre Nuestro, queriendo la voluntad humana unida a la nuestra, que suspirase que viniese a reinar como en el cielo, así en la tierra. Así que todo lo que he manifestado sobre mi voluntad está encerrado en aquellas solas palabras. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En estas pocas palabras están encerrados abismos de gracias, de santidad, de luz y abismos de comunicaciones y transformaciones divinas entre creador y criatura. Abismos de comunicaciones y de transformaciones. O sea, lo que decíamos al principio, las verdades tienen su trabajo principal es transformar a la criatura en lo que ellas son, transmutar la naturaleza humana en la naturaleza divina. Así que, bueno, cosas inútiles no sabe hacer, cosas inútiles no sabe decir, ¿sí? Así que, bueno, es, no sé, fabuloso para mí. Sí, no es. A ver, terminamos. Sí, dice, hija mía, era el regalo que hacía tu Jesús a las generaciones humanas, como cumplimiento de mi redención. Mi amor no estaba contento aún. Mis penas no me habían dado plena saciedad. Quería dar aún, quería ver mi cielo en la tierra, en medio de mis hijos. Por eso, pocos días antes de partir para el cielo, decidí primeramente dar mi voluntad como en el cielo, así en la tierra, y después enseñé el Padre Nuestro, en el cual yo quedé comprometido de dar este gran don. Y tu Jesús, cuando se compromete, no se echa para atrás. Por eso no tengas dudas. Y si los demás dudan, déjalos hacer. ¿Qué saben ellos de cómo debo desarrollar las cosas? Yo tengo poder y querer en mis manos, y esto me basta. Y tú, queda en paz, y sigue siempre mi querer. Confíate a tu Jesús y verás. No me echo para atrás. Son palabras categóricas, ¿no? Sí, No me echo para atrás. Bueno, pues, amigos, antes de despedirnos tenemos queremos hacerles partícipes de un nuevo programa que vamos a poner. Hemos tratado de ver qué podría ser útil para ustedes. Y hemos decidido aquí en conjunto qué hacer la lectura de los libros. Del libro de cielo. Irlo leyendo e irlo comentando, como eran los diálogos divinos antiguos, los que eran nada más de audio y no de video. Espero que esto les agrade, que esto sea sobre todo de utilidad para ustedes. Y estaremos participando en ellos, pues aquí los presentes. Así que con mucho gusto estaremos participando en esto y será a partir probablemente del mes de marzo, o sea, en los primeros días de marzo. Todavía no se decide si se
subirán el martes o el jueves. Sí, y vamos a comenzar con el libro 11, que es donde comienza la divina voluntad, ¿verdad? Así es, o sea, vamos a empezar por el libro 11, el libro de cambio. Es un libro interesantísimo, Muy bonito, ¿no? sí, Interesantísimo muy de interesante. veras, porque Jesús empieza a manifestar cosas enormes, pero sobre todo porque incide en el punto culminante que es esta duda, esta inseguridad, esta, no sé, falta de decisión, ¿sí? Porque todos estamos como es aquella persona ahí parada en medio de su mundo anterior y el mundo futuro. Así Aparte que va a ser muy interesante, doctor, porque ahí las personas lo pueden ir leyendo en su casa y complementarlo con el programa porque usted va desmenuzando cada una de las lecciones. Entonces, pues se lo recomendamos mucho. claro, y sobre todo pedimos su participación, porque en esto aprendemos todos. O sea, aquí no hay quien enseñe y quien no, sino entre todos nos vamos enriqueciendo. Así que aceptaremos con muchísimo agrado sus comentarios, sus participaciones, y si hay alguna duda, algo que no haya quedado muy claro, pues también trataremos de aclararlo. Pues Ale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ale y Ale. Sí. Para que esté fácil. Así, Elvi, gracias por estar aquí, a ustedes, doctor. y gracias a ustedes por acompañarnos. Les encargamos mucho la lectura del libro de cielo. Así es. Y nos Hasta vemos el aquí. próximo lunes en este y en marzo también en el otro. Así es. Pues gracias Bueno. y buenas noches. Buenas 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 noches.